Hola, ¿qué tal, ecuatorianos? Muy buenas noches. Continuando con los programas de los días jueves de Opinión Popular, un programa dedicado para la gente activista, la gente del pueblo realmente que tiene la oportunidad en este tipo de programas hablar las verdades sin pautas, sin miedo, sin temor, sin pelos de la lengua, diciendo las verdades, ya que sabemos que en un medio tradicional no nos van a permitir decir lo que se puede manifestar aquí. Hoy tenemos como invitado especial a mi estimadísimo Harry Edmundo Vergara Maya. Él es ingeniero en sistemas, magíster en administración, bueno, activista político y social. Tenemos el gusto de tenerlo hoy por primera vez. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre la consulta popular. Muy interesante, creo que tienes mucho conocimiento, mi estimado Harry. Sería bueno de seguir, de todas maneras, hablando un poquito más respecto al triunfo del voto del no. ¿Qué piensas, mi estimado Harry? ¿Ganó el pueblo? ¿Ganó el correísmo? ¿Ganó el gobierno? ¿Realmente quién crees que ganó en estas elecciones? Buenas noches, mi estimado Wesley, a gente y personas que se adhieren a esta pequeña reunión. Buenas noches. Sí, yo creo que más que un triunfo del correísmo o del noveísmo o del novoísmo, es un triunfo del pueblo. O sea, realmente aquí no se pueden ganar logros los del correísmo, ni tampoco pueden asumir una pérdida los del novoísmo, porque realmente es un tema, es un triunfo y un crecimiento político del ciudadano a pie. Básicamente por ahí va el tema. Ganó el pueblo porque el pueblo votó con conciencia y con conocimiento. ¿Sí? El único fenómeno que le encontramos en Tungurahua, ¿sí? En Tungurahua. Sí, sí, continúa, continúa. Ya, como les decía, el único fenómeno que se encontró aquí fue el tema en Tungurahua. ¿Por qué en Tungurahua? Y eso es importante analizar Creo que que algo pasó ahí, ¿no? ¿Ganó? ¿Qué pasó? Ahí creo que ganó el sí. ganó el sí, sí, no. Lo que sucede básicamente y lo que hemos analizado y lo que hemos revisado es que Tungurahua como tal tiene un, un resentimiento social con el correísmo. Recuerda y que no lo ha perdonado hasta ahora, ¿eh? Hasta la fecha de hoy no lo ha perdonado. Recuerda que en el mes de junio 2015 el correísmo militarizó Ambato y eso le quedó un tremendo marcaje histórico a Tungurahua, el cual no han logrado superar. Y por eso ellos están resentidos a tal punto que hoy por hoy, candidato que vaya y hable mal del correísmo o se oponga al correísmo en Tungurahua, gana. Mira lo que pasó con Lazo, ganó en Tungurahua. Hoy Novoa gana en Tungurahua. Entonces, si algún candidato alcalde, concejal, prefecto o el que desee, asambleísta, habla mal del correísmo en Tungurahua, de cajón va a ganar por el resentimiento que tiene Tungurahua al correísmo. Y no le interesa qué candidato sea, porque Tungurahua no se alineó a los valores productivos que en ese momento quería Correa con Tungurahua, en el sentido de las importaciones y exportaciones de sus frutas y todo este tema. Entonces, por eso es que Correa en junio 2015 militarizó Tungurahua. Eso le costó a Correa el perder Tungurahua. Hoy por hoy, cualquier persona, cualquier candidato que hable mal del correísmo en Tungurahua es un neto ganador. Es el único ejemplo que podemos hablar y decir. El resto son ciudadanos que entendieron y comprendieron las mentiras. Eso es mi estimado Wesley. Gracias, mi estimada Harry. Y bueno, y para tu punto de ver, bueno, había preguntas que crees tú que meditaban el sí, el no, o realmente todas sí o todas no. Bueno, realmente, para mi criterio, con todo el respeto que se merece el conglomerado, para mí todas las preguntas eran no. Todas las preguntas para mí son no.
¿Por qué? Porque Comparto. sí, el hecho de que supongamos que votábamos no en la primera, no en la segunda y no en la tercera, y por cualquier eventualidad votábamos sí en la cuarta, automáticamente perdíamos las no de las primeras preguntas, porque teniendo el derecho de la Constitución podía cambiar y cambiar esos no por sí, a su favor. Entonces no tenía sentido el que existan las tres primeras preguntas, porque con la constituyente tranquilamente él podría hacer efectivo todo lo que quería hacer respecto a las tres primeras preguntas. Preguntas que estuvieron simplemente de maquillaje, nada más, porque con la constituyente él podía absolutamente hacer todo lo que él quería. Totalmente de acuerdo, mi estimado Harry. Fue tal y cual como la primera consulta popular, donde hizo las 11 preguntas. De las 11 solo le interesaba dos, y las otras, las 9, todas eran sí, sí, como que dice de engancho. La una es para camuflar la que realmente le interesaba, como en esta última consulta, la que le interesaba prácticamente era la consulta popular, la de la constituyente. Y de las otras, obviamente, vote sí, vota no, no le importaba. Realmente sí, comparto. Más práctico y lógico eran todas no, no, no. Sí, eso era lo más práctico. Claro, respecto a al bajar la cantidad de asambleístas, claro, por sentido común la mayoría sí tiene lógica, sí, pero eso era enganche nomás, eso igual no van a cumplir, no van a hacer nada. Toda la vida vengo escuchando bajar el sueldo vitalicio de los expresidentes y vicepresidentes, la cantidad de asambleístas, el sueldo de los asambleístas, y en realidad, en la práctica solo nombra y nunca hacen absolutamente nada en beneficio del país. Entonces, sí, yo sí creo que lo mejor eran las cuatro ameritaban, no, no, rotundamente no. Entonces, sí, yo creo que, bueno, hay gente que se atribuye el triunfo al correísmo, chuta, y ¿qué piensas de que ahora somos tildados de, como lo típico, ahora han cogido a tildarnos a la ciudadanía de delincuentes, terroristas, que somos correístas por el hecho de pensar diferentes a ellos? Con Lazo recuerdo que los que nos votaban en contra de la consulta de él éramos así, lo mismo ahora, y que si el país se va más a la deriva, es la culpa del pueblo que no se le dio la oportunidad a Daniel Noboa de que cambie. ¿Qué crees que es algo lógico tener esa respuesta de la gente de que apoya a Noboa? No, no, definitivamente no es así. ¿Y cuál es un tema que está demostrando que no está tomando la dirección correcta y el presidente se sigue equivocando? Entonces, y ahora va a tener lo que están haciendo ahorita, más que decirnos correístas o borregos, etcétera, etcétera, gente que somos y gente que no somos, ¿sí? Gente que somos y gente que no somos correístas, ¿sí? Hoy tiene un pretexto el presidente Noboa para justificar los errores que comete. Por ejemplo, dice, hoy no va a haber energía eléctrica. ¿Por qué? Porque votaron por el no. Y les bajó la universidad en 130 millones en el presupuesto. Y el pretexto va a ser porque votaron por el no. ¿Qué más va a pasar ahí? Hablaban de que las cárceles ya no hay seguridad en el país porque votaron por el no. Cuando todo eso se pudo haber arreglado con simples reformas que podían haberlo hecho. Sí, porque con las reformas, mira lo que pasa, que dicen, no, es que los delincuentes entran y salen al siguiente día. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la Constitución? ¿Sí? ¿Por qué Fito no está libre? ¿Por qué Fede no está libre? ¿Por qué Colompico no está libre? Si hablan de que los delincuentes entran hoy y mañana salen. ¿Y cómo ellos están hasta exportados a los Estados Unidos por sus delincuencias? Lo que sucede es que tristemente los jueces y los fiscales son corruptos. Lo que sí tenemos que pelear y luchar es por la corrupción. Y ahí es donde entrarían justamente todos estos temas que son las reformas para ajustar, no cambiar la Constitución. Un tema es ajuste y otro tema es cambiar. Entonces, no amerita cambiar la Constitución, amerita hacer ajustes con reformas. Y hay un claro ejemplo, como te digo, básicamente tenemos lo que la gente habla de la seguridad, y hoy por hoy este gobierno va a tener el pretexto de decir que no hay seguridad porque votaron por el no. Pero ¿por qué están presos Fito, Fede, Colompico y todos los demás que están? Entonces, sí hay cómo, sí se puede.
pero la ineptitud tiene que ser tapada de alguna manera, que es básicamente... Correcto, correcto. Comparto totalmente, totalmente comparto. Pensamos igualito, igualito, ¿no? Como vemos, se han basado bastante en que la Constitución del 2008 fue creada por, bueno, para favorecer a los delincuentes, que ellos no le permiten, que los jueces, que, bueno, cosas así, las medidas sustitutivas. Pero es un gran pretexto porque se ha visto videos, ¿no? Cuando Mauro Andino le pregunta a un vocero creo, del gobierno, dígame, le da la constituyente, dígame en qué artículo dice esto. O sea, nunca supieron manifestar, por lo menos hacernos saber en qué artículo favorecen un poco. No, no ha habido nada. Entonces aquí se pasan, es engañando toda la vida que por la constitución, pero claro, como tú lo dices, y se vio y se ve, y claro, en las últimas manifestaciones, ¿cómo ahí se aplican, esté o no esté en la constitución? Cómo realmente sí, o sea, la forma como atacan a un pueblo indefenso, ellos bien armados como Rambos, atacan. Y miren que no ha sido para mí, o ha sido las manifestaciones más largas que ha habido, creo que en la historia del Ecuador, no sé. Y no hubo ningún herido de parte de ellos, no hubo tal vez daño de la propiedad pública, privada, como recuerdo la manifestación el 19 de octubre, entonces del 2020, del 2019, ¿no? Entonces, mira, ahí sí hubo 8 muertos, hubo policías heridos, secuestrados, recuerdo quemaron la Contraloría, un canal de televisión realmente, pero esta vez fue al contrario, los más agresivos, realmente los leones feroces fueron ellos, donde se vio, como siempre vengo diciendo, el maltrato a menores de edad, a personas de cualquier edad, innecesariamente, la forma cruel, como es abatido Efraín Fueres, una forma cruel, tan vil, y también una persona que estaba ayudándole, y él también me imagino que estaba tratando de ayudarle a algo, me imagino que todavía estaba vivo, lo rematan, o sea, una actuación pésima de las fuerzas del orden, de los militares en este caso. O sea, ahí se vio que incluso videos que ingresaron, se treparon a los domicilios, entraron, una señora gritaba, y miren qué acción tan pésima. Y eso no se vio en otras, nunca se ha visto en otras manifestaciones, nunca se ha visto eso. Entonces sí pueden realmente hacer, aunque vean aquí, matan, hacen lo que sea, no está en la Constitución, pero matar no creo que está en la Constitución. ¿Y por qué lo hacen entonces? Entonces es un gran pretexto, o sea, como digo, señor, realmente este presidente resulta uno de los peores presidentes de la historia del Ecuador por muchas razones. No hay una, muchas razones. Este presidente, muy aparte de esperar que haya una revocatoria de mandato, que obviamente tiene que ser a partir del 24 de mayo, que cumple un año en su periodo y un año antes de su terminación, es lo que medita. Pero yo creo que la Asamblea debería proceder a un juicio político por incapacidad, por actos de corrupción. O sea, chuta, realmente por más que no queramos defenderlo al correísmo, pero está resultando peor, pues. Está resultando peor, peor. Y me da mucha pena que la gente no despierte. Aquí nos ponen a polarizar lastimosamente entre el pueblo mismo y no reaccionamos en buscar una manera de formar una gran unidad entre movimientos políticos, diferentes de organizaciones sociales, culturales, de toda índole, ¿no? Para ya ver si formar algo propio, algo de nosotros, con nuevos líderes, buscar una tercera vía. Ya estamos cansados de hablar de izquierda, de derecha, que la izquierda es peor que la derecha, que el correísmo fue mejor, que Novoa está haciendo, bueno, cosas así que creo que eso nos quita tiempo estar discrepando en redes sociales y no poder avanzar realmente, que, como digo, lo importante es buscar una tercera vía, una vía, algo, una solución, donde ya olvidémonos de las ideologías que realmente no funcionan para nada. Ese es mi punto de vista, mi estimado Harry. Como digo, es muy penoso lo que está pasando al país. ¿Qué crees tú? ¿Una salida, una solución? ¿Realmente crees que es conveniente que este presidente continúe? Prácticamente lleva como 2 años contando su primera gestión con el otro. Entonces no es un presidente que recién está empezando. Y en vez de corregir los errores,
porque prácticamente este triunfo del no es un rechazo totalmente a Noboa y demuestra que hubo fraude anteriormente, demuestra que hubo fraude y que la sacó bajito porque para mí la diferencia era como un 10-3, 10-4, 10-5, el doble. Creo que 20% lo saca abajo para que tal vez no afecte mucho al presidente, pero como digo, miren, cambia un poco de gente de su gabinete, donde lo ideal es que reemplace y no es que cojan y le manda a otro puesto. ¿Dónde está el chiste? Esto me recuerda a la policía. Cuando un miembro de la policía comete un acto de corrupción, algo fácil, le mandan al oriente y ya se lavó su problema. Entonces las cosas no son así. Y lo peor que hacen los cambios, resulta que los cambios son peores que los que están aquí actualmente. Un ejemplo, este asambleísta Galo Lara, Galo Tito Lara, algo así, bueno, no recuerdo los nombres Galo completos. Lara, Galo Lara. Sí, Galo Lara, pero bueno, Tito también puede ser otro nombre. Bueno, miren que él, sí recuerdo, creo que la mayoría recordamos el caso de Quinsaloma, donde una familia y un hijo de 4 años creo que fallecieron, fueron asesinados, al parecer, no sé, es entre familia, creo que la pareja, Carolina Llanos, creo que pareja de Galo Lara, y el que fallece son primos, primos hermanos. Entonces, hay algo raro por ahí, Por y que tierra. bueno, sí, sí, algo raro y que bueno, por ahí resulta que el correísmo, obviamente él sufrió persecución del correísmo porque él también denunciaba muchos actos del correísmo, tal vez con justa razón, pero no sabíamos que él había tenido, pues, él había tenido ya un antecedente por ese mismo tipo de delito, asesinato, bueno, el primero es asesinato y violación a una chica en Quevedo mismo en 1991, 91 por ahí. Él, a raíz de ese problema, él huye a Estados Unidos y allá comete un delito de robo a un domicilio y por las huellas dactilares determinan que Galo Lara había huido porque cometió ese crimen y violación a esa chica. Entonces ahí sale, o sea, y ahí estamos hablando de 1991, son ya algunos años. Mire, son más de 30 años, creo. Entonces es reincidente, entonces realmente es un delincuente, pues. Porque, pues, digamos el caso del correísmo, del Quinsaloma, pongamos que ya, porque también sé cómo actúa un gobierno cuando quiere causar daño a una persona, le ponen droga, le inventan un delito, cualquier cosa. Pero en ese entonces no estaba el correísmo en el gobierno, pues. Entonces, mire, ese tipo de gente, ¿cómo puede estar ocupando un cargo tan importante como gobernador en su provincia? ¿Qué piensas de eso, mi estimado Harry? Bueno, yo básicamente estimo y creo que el presidente Novoa está, mi criterio, está ya cansado. Ya se cansó realmente. Él pensó que administrar un país es como administrar su empresa, ¿sí? En donde se pueden corregir los errores, donde puedes tomar decisiones de manera personal porque es el dueño, pero no es lo mismo administrar un país, ¿sí? En donde yo le veo a Novoa hoy por hoy cansado y creo que él lo que quiere es o irse o que le vote. Sí, creo que por eso intencionalmente están cometiendo esos errores como para tener un justificativo en la asamblea, ¿sí? Para que lo voten. Porque tienes que considerar que tiene un superpoder en la asamblea, tiene la fiscalía, tiene la contraloría. O sea, ¿qué más poder quiere? Sí, sin embargo, no pudo sacar el país adelante. No puede. Entonces, eso significa que al no poder, sí, él se va a retirar solo. Él se va a retirar prácticamente solo. ¿Cuáles crees que serían las razones que tal vez no pueda gobernar bien el país? ¿A qué crees que se debe cuando un gobierno realmente, mira, como tú manifiestas, tiene todos los poderes a su favor, la asamblea, todo, o sea, tiene más poder creo que en el correísmo, ¿se Así ha es, visto eso? Y así tiene es. más aceptación actualmente, porque lo que ha hecho tiene más aceptación que el correísmo en este momento, digamos, o llegó a tener, aunque ahorita no creo, pero toda la facilidad. Tiene el poder económico, es un magnate, sabemos que, bueno, aunque no es que porque tiene dinero no va a robar, yo eso tengo claro que más quieren, de millonarios quieren ser billonarios, entonces eso sí, no me cabe duda. Pero sí, realmente está haciendo las cosas mal. ¿Será que él está cansado? Él ya son 2 años de tanta burla realmente
como vengo diciendo, el papito era el hazme reír de los ecuatorianos, pero él se pasa, él ya rompió límites del hazme reír de todo el mundo. Cada rato comparten más sus intervenciones, que prefiero ver a Chavito realmente, que me hace reír, pero acá ya da demasiada pena escucharle hablar, todo es mofa, es burla. Los periodistas ya realmente le dicen de todo y está haciendo quedar mal al Ecuador. O sea, deberían, como quien dice, por el bien del país, por el bien de ellos, para que su familia mismo no salga tan afectado, sus niños. No sé en qué puede terminar esto. Puede terminar en una tragedia, puede convertirse, como recordemos, creo que el 15 de noviembre de 1992, ¿no? Hubo como más de 1.000 personas cuando los ciertos trabajadores en la ciudad de Guayaquil salieron a reclamar sus derechos laborales. Creo que ahí estuvo el gobierno de Tamayo, Luis Tamayo, creo que es ahí. Entonces, también puede pasar eso. Una persona que se ve que no está consciente, una persona que no está totalmente en sus cabales, que tiene un problema de mente, no hay otra. No hay otra. Se lo ve que es indolente, que no le importa realmente lo que pase con la gente. El caso Malvinas, el caso. Entonces, si pasa esos casos, es porque ya hay una orden también de arriba. Y mientras no haya un responsable, los militares o el mando, el oficial que estaba al mando, él llega a ser responsable de todo eso, porque él es el jefe de todas las fuerzas del orden. Y como presidente, él es el culpable. Pues si no es el presidente, yo pregunto, ¿quién crees que tú seas el responsable, mi estimado Harry, en estos casos de muertes? A ver, si hay un tema aquí, que hay un discurso que se escucha con la gente, que se escucha en las redes sociales y que hablan los mismos asambleístas y todo el tema. Pero antes de esto, sí quería decir que un buen gobernante debe rodearse de buena gente, gente inteligente, pero ni siquiera se rodea con gente. Yo creo que parte de su gran pérdida en el sí y en el no, es que la gente que lo rodea, sus propios asambleístas, sus propios ministros, no tienen una facilidad de palabra como para llegar a la gente. Hablaban incoherencias, no tenían conocimiento. Uno por ahí habló de que la naturaleza como tal no tenía derechos, algo de un país que es netamente agrícola. Y todavía ¿Sí? un abogado, creo que era Andrés Santos, creo que Santos, creo. Entonces, un país que está apuntando hacia la agricultura y que está cuidando el agua y que está yéndose en contra de la minería y etcétera, etcétera, ¿cómo se le ocurre decir que la naturaleza no tiene derechos? O sea, ni siquiera tuvo gente inteligente que le ayude en los diferentes discursos para apoyarle en el sí. Entonces, es parte de, todo eso se fue acumulando y fue perdiendo él la aceptación y la gente ya dejó de creer. Ahora, respecto a lo otro que me dices del ¿cómo era tu pregunta de él? ¿Por qué creo que un gobierno no puede solucionar sus Ya, problemas? O sea, ¿por qué no puede realmente, por qué se le hace tan complejo gobernar el país? o sea, Por- partamos un tema. No, no conoce el pueblo, él nunca fue de pueblo. Entonces, si tú nunca fuiste futbolista, ¿cómo puedes ser director técnico de fútbol? Así hayas estudiado en la Universidad Central Educación Física. Pero si nunca jugaste fútbol, ¿cómo sabes cómo se juega fútbol? ¿Cómo sabes cuándo se recibe una patada? ¿Cómo sabes cómo poder patear el balón? Entonces, si él nunca fue de pueblo, si él nunca estuvo en la ciudad, nunca estuvo ahí, no sabe cómo administrar un país como tal. Entonces, él nació en cuna de oro y él nunca va a ser social, nunca, ¿sí? A él no le interesa la parte social, a él siempre le va a importar la parte empresarial, porque él es empresario. Entonces, al ser empresario, él difiere mucho de la parte social. ¿Quién podría estar hoy por hoy, ser una posibilidad de apoyo y de ayuda? Hay que ir pensando de una. Tiene que ser un candidato que apunte primerito hacia la parte de naturaleza, al ambiente. Sí, porque tiene que llevarle al país a lo que sabe y a lo que puede y lo que los Al campo agropecuario, ¿no? Al campo agrícola. o lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene el país que es propio? Que es propio y no le debe nada a nadie. La agricultura. El campesino sabe sembrar. Sabe sembrar. ¿A quién tiene que pedirle un favor para sembrar? Porque le den tierra y semilla, él siembra. El agricultor sabe cosechar, claro, y no tiene que pedirle permiso a nadie ni hacer un curso en el exterior para eso.
El agricultor sabe criar ganado, por supuesto que saben tener ganado, criar chanchos, criar pollos, criar vacas. Entonces, y cuidar el ambiente, cuidar el río. Entonces, yo sí creo que el momento en que venga un candidato que pelee por el tema ambiental y que le lleve a un desarrollo agrícola, creo que por ahí es el camino correcto para que todos los ecuatorianos, vayamos de la mano con él, progresando, creyendo en él y creciendo con él, porque todos sabemos manejar el tema agrícola en nuestro país, desde la costa, en la sierra, en el oriente y en Galápagos. Somos potencialmente agrícolas. De envidia de muchos países, rico en petróleo, minería, muchas cosas. Lastimosamente el problema son los presidentes, no hay otra, está claro, comprobado. Bueno, respecto a la pregunta en la otra que te manifestaba, y bueno, y tú contestaste, y comparto también lo que dices, creo que es su ineptitud, ¿no? El desconocimiento, creo que su improvisación de un momento a otro, saber que llegó a ser presidente, cuando nunca en su vida creo creo que a ningún candidato creo que le pasará lo que le pasó a Noboa, que llegó a la presidencia, pero bueno, sabemos que también cuál fue el medio para llegar, lo que tuvieron que hacer, tú sabes, ¿a qué me refiero? Entonces, improvisar a la gente también, que no estaba preparada, capacitada, creo que nadie de la gente de él, de su gabinete, creo que estaba preparado, incluso le perjudicaba mucho, incluso como la vocera, que ya fue destituida, o no sé si fue reemplazada, Carolina Jaramillo, creo. Bueno, miren, ella fue, miren, le hacía quedar mal, mejor el presidente se ponía a discutir con los periodistas, creo. Y lo mismo esa ministra del Trabajo, bastante incompetente, bochornosa, recordemos, siempre nos debemos de acordar, 2, 4, 4:50, 6, 7, bueno, la cosa que a la hora llegaba a costar Sí, como 8 horas, bastante incompetente la ministra de Trabajo, eh, Ivonne Núñez. Ahora creo que... Continúa, perdón un ratito, ya, que déjame que me abrí la puerta. Continúa, te escucho. listo. Entonces, como ven, como seguíamos conversando, realmente sí, aquí hay un tema que hay que ir pensando que la persona que tiene que venir hacia administrar, controlar y ayudar a sacar el país adelante es una persona que tiene que ser ambiental, sí, que tiene que manejar y querer el ambiente. No necesariamente ser agrícola, no necesariamente ser ingeniero agrónomo, pero querer mucho al ambiente. Entonces, creo que por ahí va el tema, o asimismo un candidato, un presidente que sea más social, más de urbe. No necesitamos otro millonario, otro que tenga plata, porque ellos siempre van a pensar un poco más en el tema empresa. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando mal de la empresa. La empresa es y será siempre necesaria en un país y siempre habrá que negociar de manera correcta para que la empresa haga lo que tiene que hacer, que es plata. La empresa tiene que hacer plata, si no, no tiene sentido de una empresa. Entonces hay que apoyar a la empresa a que haga plata y que al hacer plata aquí invite a sus colegas y amigos a hacer plata aquí, ¿sí? Pero para que ayude también a que los demás también hagan plata, no solamente la empresa. Pero hay muchos que son un poco cerrados y creen que hay que atacar al empresario, que hay que reventarle al empresario. No, 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 no. Yo creo que al empresario hay que ayudarle para que haga plata, que de esa manera él va a traer a más colegas y eso nos va a dar fuentes de empleo y eso va a, eso va a generar que haya circulante en el país. Y al momento que haya circulante en el país, el dinero rueda y se moviliza el tema económico en todo el país. Eso es mi estimado Wesley. Listo, mi estimado Carlos. Sí, sí, comparto todo lo que dices. Pero, bueno, tomando el tema anterior, yo creo que hay dos razones cuando un presidente realmente no puede gobernar.
o es porque es muy incompetente o porque es parte del problema. En este caso, lo que más nos preocupa a nosotros creo que es la inseguridad, muy aparte de los actos de corrupción que vienen cometiendo. O sea, ¿qué concepto? ¿Cómo ves un presidente que cada vez no hay un solo día que en los diferentes grupos que estamos, porque también compartimos con algunos grupos en común, siempre se escucha del narcotráfico y de las cajitas de banano y no para? O sea, tal y cual como la delincuencia, el sicariato no cesa, o sea, algo raro, ¿no? Algo no cuadra. Porque realmente se ve. Yo cuando estuve en Guayaquil hace unos meses atrás, yo vi los operativos por todo lado, los militares caminando. Pero como tengo en mi mente yo, si un presidente no puede gobernar bien un país, es por dos razones, no hay más. Por incompetente o es porque es parte de una organización, parte de delincuencia organizada, de narcotráfico. ¿Qué crees tú respecto a eso? Después de que se escucha tantas, y esto no es de ahora, no es de a raíz de Novoa Trident. Esto yo recuerdo desde muy pequeño, recuerdo gente trabajadora reclamando sus derechos laborales que eran explotados por la Clementina, por la Corporación Novoa. Hay un video que incluso pierde su pierna Mauro Romero, donde él manifiesta que encapuchados de noche, que Álvaro Noboa mandaba a su gente a matar de noche y resultó hasta un policía herido. O sea, se ve el video, se ve gente reclamando muchos años atrás. Igualmente, el narcotráfico que sale en las cajas de banano. O sea, y no se ve que realmente controlan, no ponen, ¿por qué no ponen una base? ¿Por qué por lo menos demuestran que están queriendo controlar o que no tienen nada que ver el gobierno en tantas denuncias? Y eso genera, no hay otra, que el narcotráfico genera la inseguridad. Desde que fomentaron libremente cierta cantidad de consumo en la sociedad desde gobiernos anteriores, eso ha venido a causar más daño y cada vez más los problemas, porque es eso, entre más permitan el narcotráfico o el microtráfico, eso genera violencia, eso genera delincuencia, asesinatos. Entonces, es muy penoso que un mismo gobierno que está involucrado en ese tipo de delitos siga gobernando y no haya entes, no haya la justicia o las organizaciones o las fuerzas del orden que están encargados de controlar, vigilar, investigar, la prensa mismo, que es su trabajo. ¿Por qué no desvirtúan? ¿A qué se debe? ¿Por qué Ecuador ha llegado a ser uno de los países que más droga exporta a Europa, al mundo entero, casi prácticamente? Entonces yo me vengo, en mi mente viene que esto no es de ahora, esto es de muchos años, de hace 75 años, y no hagamos nada y que un presidente que habla tanto del narcotráfico, por ahí recuerdo un video, creo que vi hoy, que dice que nosotros rebelémonos a la corrupción, a la delincuencia, al narcotráfico, o sea, como que dice, denunciemos. Miren, o sea, un presidente que habla de eso, yo tengo en mi mente, cuando un presidente habla mucho de narcotráfico, que quiere combatir, es porque es parte de. Es como recuerdo con Guillermo Lazo anteriormente en su gobierno, narcoestado para arriba y narcoestado para abajo, y que era el gobierno que más droga incautó, y resulta que su cuñado era parte de la banda albanesa, y resultó el caso de León de Troya, que eso también motivó para que haya la muerte cruzada, aunque no ha meditado porque ya tenía 4 juicios. Caso Danubio, el encuentro, bueno, un poco León de Troya, o sea, tantos casos que no ameritaba una muerte cruzada, sino que ya no había otra salida que salir por la muerte cruzada. Entonces, ¿cómo el país va a cambiar con gente que está involucrada con narcotráfico, delincuencia organizada? Y eso ha venido en la secuencia de los gobiernos anteriores. Gobiernos que lo han demostrado ligados al narcotráfico, gente que ha sido de grupos de pandillas, de los nietas, de los Latin King, de los rusos, llegó a ser asambleísta, como en este caso Ronnie Aliaga, recuerdo que se sentía orgulloso, creo que había un video de eso. Entonces, ¿cómo va a cambiar el país si los mismos entes, los mismos presidentes o las fuerzas del orden están involucrados en narcotráfico, en minería ilegal? Incluso la gente que debe tener resguardo de parte de las fuerzas del orden
mira, cometen delitos, te matan. Entonces no hay confianza en esa misma gente, o sea, todo está contaminado, todo está podrido, todos los entes del Estado están llenos de corrupción. Entonces, ¿qué crees que realmente debe pasar en el país para terminar tanta corrupción de parte de estos malos gobernantes? Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer es como se hace en la empresa privada, ¿sí? Una reingeniería completa de proceso, una reingeniería del país. ¿Qué significa? Que tristemente toca cambiar todas las cabezas, ¿sí? Pero eso significa meterte en quien te da el poder y te mantiene en el poder, que es las Fuerzas Armadas. Entonces, tristemente, si las Fuerzas Armadas como tal están contaminadas, contagiadas y son parte de, ¿cómo le sacas? Si el rato que tú quieres sacar a un alto funcionario de las Fuerzas Armadas, simplemente te quitan el apoyo y se hace una dictadura. O en su defecto te quitan el apoyo y permiten que vengan unas nuevas elecciones. Pero si a ellos les contaminas, les haces que les guste este tema del dinero, de tener dinero fácil, pues simplemente los mantienes y los sigues manteniendo en el poder. Y ellos te tienen en el poder. El único que te tiene a un presidente en el poder son las Fuerzas Armadas. Aquel que diga, no, es la asamblea, es el pueblo, el que tiene, eso es falso. Eso es no querer ver una realidad. ¿A quién le tiene a un presidente, a una persona en el poder un año o 1000 años? Es las Fuerzas Armadas. Y si tú Así es, mi quieres... estimado. Claro, eso está claro porque obviamente el momento que le pierde el respaldo o el apoyo de las Fuerzas Armadas, ellos son los que más, así la Asamblea le quiera destituir y tiene apoyo, aún más ahora. ¿Qué piensas que les dio bono? Bono por aquí, bono por allá. Él fue el presidente de los bonos, el presidente de más decretos ejecutivos ha tenido, de más estados de sección, bonos a jóvenes de tercera edad, bueno, o sea, por todo lado repartido. Y creo que nuevamente les volvió a dar otro bono en estas 10 elecciones, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que el gobierno trata de hacer con dar bonos por aquí solo a un grupo selectivo y el resto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo ves eso? Sí, básicamente es comprar esas conciencias. Sí, pero ya no es compra, lo que la gente lo que hace es coger, nada más, pero ya no apuesta por él. Simplemente seguirá cogiendo lo que pueda coger, recibir los regalos que pueda recibir, pero ya no va a apostar por él. O sea, la gente ya no está porque ya no le cree. Sí. Esa fue la respuesta, ¿no? Esa Así. fue la respuesta al triunfo, no, pues claro, o sea, la gente también, por más, por más ingenua, Y seguirá bienvenido sea, cogiendo. pega nomás, pero a la hora de votar, voto por el otro. Exacto, exactamente eso es lo que está pasando. Pero mientras las Fuerzas Armadas le sigan apoyando al presidente, él se mantendrá hoy, mañana y hasta cuando quiera. Pero, ¿qué crees tú que debería pasar para que las fuerzas del orden también le quite el apoyo? ¿De quién crees que depende más? Ahí. De que por ahí se enoje con alguno y no le dé una parte de alguna tajada que se entere. Acuérdate A que ver, los... bueno, eso sería una opción, un levantamiento de parte de un alto mando, ¿no? Porque a mí me Pero toca... no crees que habiendo una gran masa, una gran multitud de pueblo enardecido, en rebeldía, que se levante realmente, ahí no va a poder las Fuerzas Armadas. No, no. Lastimosamente no hay esa gran unidad que queremos, no hay, Para que pero el puedas momento sacar que un la presidente, gente, Wesley, para que puedas sacar un presidente, debes contar con las Fuerzas Armadas. Así de simple. Para sacar a Bucarán, se contó con las Fuerzas Armadas. Para cantar con Chomín Maguat, se contó con las Fuerzas Armadas. Para sacarle al mismo Lucio, que era de las Fuerzas Armadas, hubo que contar con las Fuerzas Armadas. Si no cuentas con ellos, pueden ir los 18 millones de ecuatorianos civiles y no les sacas. Porque las Fuerzas Armadas le protegen. o la otra acción sería un enfrentamiento, pues ya no hay otra, pueblo contra pueblo, una gran matanza. Una gran matanza, pero insisto, si las Fuerzas Armadas le apoyan, pues seguirá. Mira, Siria, mientras las Fuerzas Armadas le apoyaban al presidente de Siria, el man se mantuvo 10 años. Cuando las Fuerzas Armadas dejaron de apoyarle, ahí tuvo que salir el presidente de Siria y se fue a Egipto.
pero porque le quitó las Fuerzas Armadas, a pesar de que mató gente sin miedo. Es lo mismo aquí. El rato que, y ahora, ¿cuándo le puede quitar las Fuerzas Armadas el poder? Cuando algún capitán a ese nivel, un mayor o un capitán, de ahí para abajo, Término medio. de ahí para abajo se de un rango. Los que son de ahí para arriba son los que agarran tajada y son los que ordenan para que protejan. Desde teniente coronel, coronel general. No sé, pero bueno, por ahí. Entonces, uno de mango que se apodere ahí y porque no les llegó la tajada nomás. Porque de ahí para arriba todos agarran su tajada y por eso tendrán el apoyo siempre hacia el presidente. Lo que yo puedo decir que una persona, por más magnate que se considere en el mundo y crea tener el poder o de querer gobernar el país como que fuera algo de su propiedad, él lo ha estado demostrando, dando dinero, comprando conciencia, sobornando, en otras palabras, donde eso debe ser, eso también es un delito, donde creo que sí consta en la Constitución que eso no pueden hacer, dar bonos por aquí, por allá, en tiempos de campaña, estar regalando, entonces cosas no, pero no, creo que igual el dinero no es todo, nada en el mundo dura para siempre y nada es imposible. Las Torres Gemelas nunca pensaron en su vida que se iban a derrocar y se hundieron, el Titanic se hundió. Entonces, nada está dicho para siempre. Puede pasar cualquier cosa. Por eso mismo, tiempos atrás han asesinado a expresidentes. Creo que fue asesinado Gabriel García Moreno, el mismo Eloy Alfaro, arrastrado, quemado. Entonces, nadie está listo aquí. Aquí nadie puede decir porque yo tengo demasiado dinero, nunca voy a votar. Puede que quedar 10 años, como quién sabe, no terminar su gobierno, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Que es conveniente, crees que sea conveniente para el país que Daniel Noboa continúe en el gobierno y si es destituido, quién reemplazaría ese puesto? ¿Hay gente nueva preparada para tal vez ser presidente, muy aparte de no estar pensando en que chuta? Hay gente que tal vez quiere eso para que regrese el correísmo como el gran Mesías y que con él sí tuvimos obras, sí, pero ¿tú crees que sería la solución en pensar que el correísmo sería conveniente que retorne y sea presidente? ¿Qué piensas respecto a eso? Bueno, entonces es que pasa algo. Yo creo que hay que terminar un mandato para que mañana nos digan que él no pudo cumplir sus cosas porque le sacaron. Sobre pretexto que lo tiene Yamil Maguad, pretexto que lo tiene Lucio Gutiérrez, pretexto que tiene Bucarán, que porque le sacaron no pudieron hacer los cambios que querían hacer en el país. Entonces, hay que dejarle que termine para que en la historia le juzgue como un pésimo presidente. ¿Sí? Como el caso de Lenín Moreno. Él terminó su mandato, pero fue un presidente que se robó todo el museo de Carondelet y que la esposa anda puesta las joyas en los vestidos, las joyas que le pertenecían donados por Correa, puestas y presumiendo en todos los otros países. Joyas hurtadas del museo de Carondelet. Entonces, yo creo que hay que dejarle terminar. Ahora, si él voluntariamente quiere renunciar porque está enfermo, porque está cansado, lo que sea, porque yo creo que está cansado. Realmente yo creo que el muchacho este ya se cansó. Si ya pasó el gustito, es como cuando tú te compras una moto y disfrutas una semana en la moto haciendo maravillas y a la semana dices, ya me cansé de esta moto, ya le cierro nomás la moto. Entonces, ya para mí ya se cansó del gustito que tenía. Entonces, si él voluntariamente renuncia sin ninguna presión, pero no creo que renuncie voluntariamente. Ha habido en la historia del Ecuador, ha habido un presidente que renuncie voluntariamente, lo dudo. No va a ser eso. No descartamos, no, pero no ya, decimos que no. Pero, a ver, ya, por un lado, tal vez sea conveniente, pero si continúa más la inseguridad, comienza a cometer peores cosas, peores errores, ¿tú crees que es conveniente, tal vez con ese fin de que termine su gobierno para decir que como lo manifestaste, es que lo votaron y no le dejaron terminar como Yamil, Lucio, qué sé yo? Pero también es un peligro, pues, porque puede terminar con el país. También es el riesgo también, pues. Por esa misma razón se está planteando la revocatoria de mandato. Sí,
sí, se puede pedir ese tema siempre y cuando se cumpla con los artículos y esos temas, que no los hay. O sea, decir que no, que está mentalmente mal, no podemos, porque no es cierto. O sea, no podemos inventarnos por ser un hombre medio grosero y hosco, por ser fanático, decirte. No voy a decir, el tipo es un loco, uno que quiere destruir al país, porque no es así. O sea, que se equivoque es una cosa, comete un error es una cosa, pero no podemos decir que no quiera hacer. A ver, Harry, ¿y por qué al Dalá Bucaram lo destituyeron 6 meses por incapacidad mental? Bueno, porque en ese momento se pudo hacer ese tema. Yo no sé si ahora lo pueda volver a hacer, no sé, pero yo personalmente no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es incapacidad mental. Pues, o sea, hay que ser claros también. O sea, repito, no hay que ser fanáticos en los temas de estos. Hay que sacarlo porque hay que sacarlo. No, o sea, si realmente comete algún tema ilícito que se le pueda demostrar, sáquenlo. Pero caso contrario... A ver, mi estimado Harry, vamos debatiendo. A ver, mi estimado Harry, vamos debatiendo un poquito. A ver, que me gusta el debate. Tú dices siempre y cuando se le demuestre algo ilícito. ¿Y tú qué piensas entonces respecto al caso Ordeño, caso Progen, Novoa Traiden, Petróleo Novoa, nepotismo de su tía, de su hermano está y demostrado actos de corrupción? O sea, ¿eso crees que eso no es suficiente, no es suficiente para que haya argumentos por actos de corrupción, por habernos llevado a una conmoción nacional en estas últimas manifestaciones? ¿No amerita? Tiene un juicio, está acusado, está sentenciado. ¿De a quién le competes poner un juicio? A la fiscalía, que es de él, a la contraloría, que es de él, y a los jueces que son de él. Pero mientras no le pueden, mientras ¿Y por qué con Lazo? ¿Y por qué con Lazo hubo 4 juicios? ¿Qué hizo Lazo que Novoa? ¿Qué hizo Lazo que Novoa no ha hecho? No, pero preguntemos a los fiscales, ¿por qué no le siguen el juicio? O sea, pero tampoco eso no le compete a la asamblea, pues eso no les compete. Entonces que la asamblea le haga. Entonces cuando aparezca y sea... Pero si toda la asamblea está a favor del gobierno y el correísmo también es de lo mismo. Pues. Entonces lo mismo... Todo es una payasada en la asamblea, pues ese es el problema. Pues. Mientras, Wesley, mientras no sea y se sentencie como culpable, no puede hacer nada. O sea, porque todos queremos ya 1000 cosas. Tú te quieres sacar la lotería, pero mientras no tengas el guachito de la lotería ganador, no te vas a ganar. Querer no es poder. Y esa es la realidad. Tienen que pisar tierra. Y esa es la verdad. No hay que no soñar con cosas que a lo mejor no se den, porque no se tiene la herramienta para hacerlo. Entonces, o sea, herramientas hay. O sea, herramientas está sentenciado. Hay más que demasiadas. A ver, ¿está sentenciado otra vez? Es que si todo, como tú dijiste antes, todos los actos tienen a su favor, entonces entre ellos mismos no se van a hacer daño. Entonces, porque en el correísmo, mira, o sea, date cuenta, ahí démonos cuenta, ¿por qué con Lazo sí aplicaron juicios? Ya ¿por qué con Lazo aplicaron juicios y acá ni de chiste denuncian algo? Entonces, es imposible porque todo es un círculo de corrupción entre todos, no hay una verdadera oposición. Para mí, Novoa es Correa, y como vengo diciendo, Correa es Lazo, Correa, Nebot Aldalá, todo es de un círculo entre ellos. Lastimosamente, la ciudadanía no se da cuenta cómo se maneja la estrategia. Está bien comprobado que en el gobierno de Lazo tal vez les dio un poco el pedazo y acá les dio más, entonces tiene comprado, por eso él coge, bota dinero por acá, por allá, entonces ni de chiste, yo no sé qué debe pasar realmente para que sea destituido si está involucrado en muchos actos de corrupción. El caso Porsche también, miren, el autoatentado tirando a decir que... Entonces, o sea, pruebas suficientes, lastimosamente no hay justicia, y si hubiera justicia, un poquito de justicia, todos los expresidentes por lo general deben estar presos de por vida, no solo eso. Bueno, mi estimado Harry, espero contar una próxima oportunidad contigo. Muy interesante escucharte. Comparto 101% lo que hemos conversado. Muy bien lo que has manifestado. Sí, bueno, habrá cositas que tal vez es normal, ¿no? Que en algo no se compartan. Yo tampoco no me creo el dueño absoluto del
de lo que manifiesto, sino que yo siempre, bueno, me apego, siempre pegando más a la realidad. Bueno, mi estimado Harry, hemos tenido el gusto de estar con ¿cómo es tu nombre? Harry, Edmundo, ¿no? Sí. Harry. Bueno, entonces, chévere, chévere, espero contar una próxima oportunidad para seguir topando temas muy interesantes de coyuntura política. Bueno, hemos estado con un activista político social que tiene mucho conocimiento y bueno, también aprovecho la oportunidad para invitarte este próximo, el día de mañana también que vamos a tener una reunión vía Meet para buscar la gran unidad entre las diferentes organizaciones sociales, políticas, gremiales de todo tipo de índole para ver si se da una gran convención nacional y formar realmente un grupo de oposición o formar un movimiento propio entre nosotros y, como he dicho, buscar la tercera vía, la tercera alternativa que nos hagan olvidar de las ideologías, realmente que ese es el tema de discusión, de discrepancia, de pelea, incluso entre amigos, familia, y con nuevos líderes que realmente ya es hora que surgen nuevos líderes. No hay, en el caso de ellos, no podemos permitir que sigan siendo ellos, de ellos, de ellos, y nosotros solo estemos para estar criticando lo que ellos hacen. Entonces, eso me gustaría contar contigo el día de mañana, mi estimado Harry. Ha sido un gusto. Buenas noches, mi estimado, agradeciendo la gentileza para que se dé estas entrevistas a Ronald Fernández de Radio Evolución y a mi estimada Martita Llanes también, que es la secretaria coordinadora para que se den estas entrevistas. Así que ayúdanos a compartir, regálanos un like para que igual tener más seguidores y puedan seguirnos y realmente se vayan empapando de este tipo de entrevistas donde realmente aquí tenemos la oportunidad para decir realmente la verdad, pues, ¿no? Ya que sabemos que en otros medios no nos van a permitir este tipo de oportunidades para poder manifestarnos realmente lo que es el problema del país. Buenas noches, ecuatorianos, también con todos. Hasta el próximo jueves. Un gusto y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Descansen.